Buenos días. Formación y Competencias le da la más cordial bienvenida y agradece su participación en el conversatorio virtual. El expositor, el licenciado Julio Aguirre, especialista en prevención de blanqueo de capitales, nos conversará sobre los cambios del entorno y su afectación en la gestión de prevención con el tema Rediseñando los controles de prevención de blanqueo de capitales como respuesta a la pandemia. Los participantes podrán escribir sus preguntas en la sección del chat y al final de la ponencia se responderán las mismas. La sesión está siendo grabada. Al finalizar la sesión se le estará enviando un link para que ustedes puedan acceder a ella. Para los que gusten, también podrá conectarse en vivo desde noticiasdepanamá.com y las redes sociales de Aguirre y Suárez. Le damos la palabra a Julio Aguirre. Hola, buenos días. Gracias, Bianca. Gracias a todos los que permiten compartir con nuestros clientes y amigos un conversatorio virtual, entendiendo que pues esto será como una de las nuevas metodologías que tendremos que ir aplicando frente a lo que es el cambio que esta pandemia está causando a nivel mundial. Hemos considerado importante compartir con ustedes unas meditaciones que estamos haciendo al respecto y siempre con la intención de poder apoyarlos en lo que es el trabajo de prevención para las personas de cumplimiento, riesgo y nuestros amigos de auditoría. A sabiendas que hay también conocimientos que deben ser impartidos a todos los que son la primera línea de defensa. Nosotros estamos tratando de poder indicarles a ustedes lo que es rediseño de los controles. Manifestamos el tema de rediseño de los controles, siempre considerando que hoy día todos hemos creado un diseño, un cumplimiento de las leyes que nos aplican en los diferentes países donde estamos ubicados. Pero tenemos que considerar que, como ya ha pasado un par de días, todavía se prevé que vamos a estar en circunstancias de cuarentena y algunos tipos de presiones de no salida. Van a haber muchos cambios a nivel de lo que es los procesos. Cambios que ya hemos tenido que realizar de manera forzosa y otros que tenemos que ir alineando para que los controles no se vean afectados. Siempre recordando que las autoridades han sido muy cuidadosas de emitir leyes, regulaciones y algunos tipos de comunicados en función de lo que se debe ir haciendo, pero no nos están exonerando del cumplimiento de las regulaciones. Siempre nos dicen, hagan las cosas conforme a nuestro plan y nuestras condiciones estructurales conforme a lo que vaya aconteciendo. Pero siempre recordando que las regulaciones tienen que ir considerándose. De hecho, en todas las lecturas que estamos realizando y estamos buscando de cierta forma entender cómo es que se están realizando cierto tipo de apreciaciones, hemos observado que al entrar en la página de Gafilat, encontramos un comunicado donde resalta que atendiendo lo que ya hemos hecho, nos dicen que es necesario tener presente que hay posibilidad de que algunas medidas y controles que hemos realizado se vayan a afectar, que es lo que le estaba comentando, que basado en lo que ha sido nuestro diseño y considerando que el tipo de atención de los clientes y a otro tipo de escenarios económicos están cambiando, pues nosotros tenemos que ir ajustando. Miren, una de las cosas que Gafi, en lo que ha sido su comunicado, nos está señalando. Nos indica que hay ciertas consideraciones o ciertos riesgos que pueden estar manifestándose en esta coyuntura. Nos indica
que el tema de fraude financiero y estafa pues se está considerando como un fenómeno que pueda manifestarse con mucha más propiedad. Fíjense que nos indica adulteración de medicamentos e implementos médicos y lo asocia con tráfico de medicamentos falsificados y tráfico ilícito de mercancía. Estos son elementos o variables que ustedes tienen que ir considerando como señales de alerta o en algunos tipos de metodologías o programas como los aspectos de riesgos o eventos potenciales de riesgo que puedan estar acompañándose a las actividades de nuestros clientes. También, fíjense que nos hace mención sobre la valoración en exceso que puede darse en algunos insumos y esto conlleva a que pueda haber participantes que estén creando escenarios para verse involucrados en supuesto tipo de participación en este tipo de actividad y realmente no así, o sea, los temas fachadas. También fíjense que nos hablan sobre las consideraciones de inversiones fraudulentas. Tengo varios amigos que me han dicho, Julio, ¿en qué podemos invertir hoy día? Pero son comentarios hacia la sana práctica, pero así como hay personas que puedan tener oportunidades de invertir, hay quienes entonces van a buscar crear escenarios fraudulentos para que se den estos escenarios de inversiones. Y acuerden que siempre hay personas pues que no están acostumbradas a lo que es el mercado bursátil y pueden caer fácilmente en estos escenarios. Pero que esa actividad de movimiento de dinero debe estar presta a lo que es el seguimiento de cada uno de nosotros en la materia de prevención. Una de las cosas que me llamó la atención y lo resalto es que dice el robo de datos para accesos ilícitos a las cuentas de los bancos. Resaltaron bancos, pero también pueden ser otros intermediarios financieros. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque el modelo de estar trabajando en la casa lo tenemos que visualizar con mucho cuidado porque al cuidado de la persona que es propia de lo que es tu planilla, pudiese estar previendo cómo cuidarse, pero alrededor de ella tú no sabes quién está, quién que puede estar escuchando información, puede dejar la computadora abierta, no le da el bloqueo adecuado y alguien puede estar manipulando información y datos que son sensitivos y esa condición sensitiva dentro de tus oficinas, tú las cuidas, pero cuando ya está en tu casa, los manejos son diferentes y que ya hay entonces que considerar los mitigantes apropiados para que eso no se pueda manifestar como lo estamos previendo dentro de la lectura que estamos haciendo el GAP. También nos dicen fraudes y delitos cibernéticos. Eso, por supuesto, puede darse en la medida en que hay mucha participación de conversaciones como estas, en la que hay cierto tipo de herramientas donde puede darse la facilidad de que alguien pueda gobernar por algún momento tu computadora y alguien pueda tener datos o pueda tener la oportunidad de poder filtrar información que no corresponde. Fíjense que una de las cosas que puede estar prevista, dados los movimientos que van a existir en los diferentes países, es el delito de corrupción, peculado y enriquecimiento injustificado. ¿Se acuerdan algunos que han sido mis estudiantes que yo les he dicho que esa es la expresión que le damos en materia elegante de decir PEPS, persona expuesta políticamente, donde detrás de ese concepto o ese nombre están los delitos precedentes? Por supuesto, la corrupción se ha manifestado como un elemento que puede resaltarse porque va a haber dinero que va al Estado a tener que mover frente a las obligaciones como gobernantes. Ellos tienen ahora algunas consideraciones de recibir dinero prestado, de mover ciertos tipos de cuentas especiales frente a las situaciones que hoy día están manifestando ellos como de guerra. Van a haber algunos que se van a aprovechar de eso, van a haber sobreprecios, todo lo que son las conductas delictivas que nosotros pues estamos acostumbrados
a que se han dado, pero aquí dice que puede haber un repunte. O sea que, dadas las circunstancias de movimiento, vas a ver un aumento en la corrupción. Peculado, recuerden que peculado es aquellas personas que dentro de su posición pueden tener facilidades para tomar dinero de las arcas del Estado. Y consecuentemente ambas pueden llevar a lo que es el enriquecimiento injustificado. Por lo tanto, todos los clientes nuestros que puedan ser proveedores del Estado, lo debemos mirar como posibles corruptores y a las entidades del Estado como el concepto de corruptor dentro de la conducta de los delitos. Recuerden que para que se dé este delito de corrupción tiene que haber dos actores, el corrupto y el corruptor. En la transaccionalidad de los clientes que son proveedores del Estado, pues vamos a tener el cuidado de poder observar ese comportamiento. Una de las cosas que me llamó la atención cuando estaba leyendo estas medidas, dice el incremento de aprobaciones por excepción. Y eso es, por supuesto, algo que está aconteciendo y que puede seguir aconteciendo, que, dadas las circunstancias, muchas cosas se están realizando sin tomar en cuenta la formalidad que hoy existe. Y muchas expresiones de, dale, yo apruebo después, dale, que estamos en tipo de pandemia, no podemos seguir esos controles, dele por aquí, dele por allá, esas cosas tenemos que prever y por lo tanto el último punto que está ahí señalado hace que para cualquier cambio que estemos realizando para los efectos de poder darle continuidad al negocio y atender a nuestros clientes, por supuesto, para no perderlo, tienen que estar presentes cumplimiento, riesgo y auditoría. Cada uno con lo que es la formación o participación que corresponde. O sea, no puede estar la primera línea de defensa realizando tareas de cambio a la estructura operativa sin que cumplimiento y riesgo estén observando cómo pueden darse debilidades en los procesos y consecuentemente en los controles. Por supuesto, existe en todo esto un cambio en el entorno y cambia las reglas. Pero las reglas a lo interno y las reglas del regulador conforme las vaya emitiendo. Pero todas las reglas que yo he observado de los reguladores siempre te mencionan en una partecita, en algunas un renglón, otras un párrafo diciendo hágalo todo, siempre haciendo ajustes a lo que son las políticas y los procedimientos. O sea, no es un cambio alocado, es un cambio conforme a lo que son aspectos realmente de prudencia y formalidad. Consecuentemente, existe algo que particularmente tenemos que tener presente. Y el entorno está cambiando y seguirá cambiando y todavía sepa Dios cómo nos va a llevar esto en el futuro. Quiere decir que todos nuestros clientes van a tener un cambio hacia lo entorno económico, ya sea macro o microeconómico. Una de las cosas que se nos ha pedido siempre frente a los cambios de las recomendaciones del GAFI, específicamente la recomendación número 1, es que nosotros debemos identificar, evaluar y comprender los riesgos. Consecuentemente, ya a estas alturas debemos empezar a hacer análisis del entorno. Fíjense que nosotros hemos esperado un tiempo prudencial, ya para los efectos, ya pasó un mes, han escuchado ustedes mucho algunas compañías que ya están adoptando medidas para ajustar personal y lo que es metodología. Algunas han cerrado. Quiere decir que nos toca ir haciendo un análisis del país donde estamos, del país donde son nuestros clientes y consecuentemente sectorialmente. O sea, identificar y evaluar para comprender los riesgos que van a darse frente al cambio del entorno. Esto ya debe ir dentro de un proceso de inicio para poder decir, ya se puede reconocer cómo es que las compañías van a manejarse
se puede ir reconociendo cómo será el comportamiento esperado de los clientes. Porque fíjense, una de las cosas que les quiero resaltar aquí es que en todo lo que está escrito en las diferentes regulaciones se establece entender el perfil del cliente, y cuando nos dicen el perfil, algunas regulaciones nos dicen perfil financiero, perfil transaccional. El perfil financiero de la mayoría de los clientes, incluyendo nosotros que somos clientes de ustedes, va a cambiar. Ya el perfil financiero de nosotros va a cambiar. Algunas empresas van a estar mucho más afectadas que otras y consecuentemente el perfil transaccional ya ha cambiado y seguirá cambiando. Consecuentemente hay una adaptación a la forma en que le vamos a dar seguimiento y consecuentemente se prevé que tenemos que actualizar, porque tenemos que actualizar los datos del cliente para saber el comportamiento esperado. ¿Se acuerdan que en algunas sesiones que yo he dado con ustedes, usualmente las últimas que di de la certificación de FIBA, yo les mencioné que existen muchas personas que dejan de trabajar y que todavía se quedan con tarjetas de crédito o se quedan con actividades dentro de lo que son los productos y servicios que ofrecen, lo que son intermediarios financieros, y no hay una actualización real de lo que es la actividad. Lo que hace entonces que tengamos que resaltar que lo que significa clientes, países, productos, servicios, tenemos que entrar entonces a un escenario de enfoque basado en riesgo, donde nos exige identificar, evaluar y comprender. O sea, ya nosotros lo habíamos hecho antes de la pandemia. Estamos ya en el periodo de replantear esa evaluación y empezar a tomar consideraciones con respecto a, primero, si ustedes ven, el cliente. La situación actual hace que el oficio de la mayoría de los clientes se vea afectada o vaya a cambiar. Consecuentemente a lo que es el país de domicilio. O sea, ¿cómo es que se está comportando la actividad económica en cada uno de esos países o cómo se va a comportar? Consecuentemente, tendrás que ver la zona geográfica, es decir, país y lo que son oficinas, provincias, representaciones de lo que es la estructura del país, para poder ver cómo la actividad va a cambiar. Esto hace entonces que la actividad económica de los clientes la tengamos que actualizar. Tenemos que ver qué significa esa actividad en lo que es entrada de dinero y salida de dinero, para los efectos de poder comprender tipo, monto, frecuencia de las transacciones que va a realizar, el origen de los recursos que se prevé que va a tener. Esto que está señalado aquí lo tomé de una regulación que está aquí en Panamá y que son datos o los datos que están relacionados a lo que es la actividad de los clientes para calificar el riesgo de los clientes. Quiere decir que debemos actualizar esos datos para que consecuentemente haya una nueva calificación del cliente frente a lo que pudiese ser considerado como el nuevo comportamiento esperado del cliente. Eso quiere decir que va a haber que prever un escenario de actualización a lo que es lo declarado por el cliente antes de la pandemia para poder comprender cómo vamos a darle seguimiento. Para eso, recuerden lo que significa cumplir con la recomendación número 1 en lo que es identificar. Hay que buscar fuentes que te vayan actualizando. Fíjense que una de las fuentes que yo quiero compartir con ustedes, porque es una información pública, yo soy miembro de la Cámara de Comercio a través de Aguirre Swatch. Ellos hicieron una encuesta que es reciente y que empieza a darte el tono
de cómo es que se están visualizando las cosas frente a los que son miembros de la Cámara. Y miren, la pregunta es, ¿cuál ha sido el comportamiento de sus ventas, ingresos, a raíz de la emergencia por el coronavirus? Prácticamente el porcentaje se va hacia una disminución y otros dicen se mantiene. Pero fíjense, el decir han disminuido quiere decir que como empresa los ingresos ya no se muestran como antes, consecuentemente lo que va a ser el uso de los productos y servicios pues va a tener una consecución específica a ese comportamiento. Y ahí entonces ustedes ven que también eso nos da un tipo de apreciación por actividad económica y financiera. Y nos va detallando cómo se observa este comportamiento en cierto tipo de actividades. Y les recuerdo, uno de los datos que nosotros tenemos que hacerles énfasis para los efectos de prevención del blanqueo de capitales es actividad económica, lo que es el oficio de las personas, hablando de personas naturales. Y vemos entonces que si las actividades comienzan a tener cierto tipo de comportamiento, tenemos que entender la cadena participativa de ello para hacerle entonces un ajuste a lo que es el comportamiento esperado y consecuentemente cumplir con lo que es el seguimiento. Porque una de las cosas que tenemos que ajustar como control es el seguimiento a las actividades del cliente. Por ello, le reitero y le resalto, existe algo que tenemos que hacer para que esto realmente tenga una sintonía correcta y no nos enredemos mañana cuando de pronto nos llegue el supervisor y diga, perdona, pero yo nunca te dije que dejaras de cumplir. Yo te dije que te ajustaras, pero siempre te resaltaba que tenías que tener políticas, procedimientos para lo que estés haciendo. Fíjense que una de las reglas que yo estuve viendo en materia de crédito te dice que vas a hacer unos cambios o unos ajustes a lo que es el cobro de tus facilidades de crédito. En algunos países te están dando 3 meses y otros te están dando un poco más. Pero siempre te mencionan que lo que vayas a adoptar para poder aplicar eso, lo escribas. O sea, tienes que escribir una política y un procedimiento para que no te tome ventaja de esto. Les están diciendo que eso está adaptado para circunstancias coyunturales de ayuda, no para que haya oportunidad de las personas en cuanto a tomar ventaja. Consecuentemente, tienes que establecer una regla, un procedimiento, un proceso para que esto pueda estar alineado a lo que corresponde. En consecuencia, líneas de defensa tienen que estar claras de que el sistema de control interno no se puede ver afectado en estas materias y siempre tenemos que recordar que las personas que participan en lo que es la ejecución del control tienen que estar claras. Pero aquí les resalto algo muy particular que está en función de lo que representa esta situación. Porque ya hablamos de los clientes y le hicimos hincapié a ustedes de que los clientes van a sufrir, y si hoy me mido como un cliente, vamos a sufrir la parte de la actividad económica, es el entorno macro, micro de mi actividad, se va a ver afectada. Para los efectos, la información mía hacia ustedes va a cambiar. Y si cambia, el seguimiento que le van a dar a ustedes frente a lo que sería el comportamiento esperado, tendrá entonces que tener un planteamiento diferente. Pero para los efectos de ejecutar este proceso, tenemos que recordar que en todos los procesos internos, personas y hay unas consideraciones que estamos observando frente a dichas personas. Fíjense que te dicen que puede haber teletrabajo, va a haber reducción de jornadas laborales, en algunos casos va a haber suspensión de los contratos, en otros casos
piden retiro voluntario y se darán jubilaciones anticipadas. Estos escenarios son de los empleados que trabajan para los sujetos obligados. Los sujetos obligados tienen a la mayoría de los empleados delimitados en los procesos. Personal 1, personal 2, personal 3. Cada uno de ellos es parte de los procesos. Pero cuando diseñamos los procesos y los que están escritos hoy día, los procesos muestran cómo las personas van a ejecutar sus diferentes tareas conforme a su descripción de funciones en la oficina. Muy pocos en o fuera de las instalaciones. Por lo tanto, te toca hacer cambios. Porque si ya la condición del proceso cambió y tu personal está trabajando desde su casa, bajo lo que es el teletrabajo permitido, entonces como tu proceso se ajustó a distinguir que esta persona ejecutaría una tarea y que otra persona ejecutaría un control en función del rol de teletrabajo. ¿Qué implica teletrabajo en materia de riesgo? ¿Qué implica reducir jornadas? En algunas oficinas, cuando usualmente hay 7 u 8 personas, o puede haber 5, hoy día puede haber 3, pero el proceso sigue siendo igual con menos personas, pero está escrito que son 5, 6 o 7 personas que trabajan frente al proceso. Lo que quiero resaltarles a ustedes es, si está escrito que el proceso lo hacen 7 personas, pero las circunstancias te obligó a hacer que solamente haya 3 personas en la oficina atendiendo, tú tienes que entonces hacer los ajustes que corresponden para poder distinguir en esa disminución de personal cómo no se ven afectados los controles y consecuentemente cómo tú vas a lograr que se maneje un tema hacia lo que es los diferentes aspectos del sistema de control en materia de prevención. Por lo tanto, reiteramos que la participación de cumplimiento, riesgo y auditoría tiene que mantener la sintonía que siempre se ha adoptado, porque no es que auditoría hoy día queda, bueno, yo espero para seguir mi plan posterior, riesgo retrocede un poco, no, todos tienen que estar involucrados porque para los efectos se tiene que recordar que en la materia de prevención, cumplimiento debe ser partícipe de todos los escenarios de cambio hacia los productos y servicios y las estrategias de negocio. Cumplimiento, tienes que estar ahí, no puedes dejar que te aparten y tienes que estar acompañado de riesgo, porque cumplimiento tiene que identificar los riesgos que en la materia hacia los productos y servicios pueden perjudicar, demejorar o crear una vulnerabilidad hacia los controles de prevención. Y tienes que tomar en cuenta aspectos como lo que señaló Gafilar en lo que respecta a nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Riesgo, tienes que mantener tu posición de ver la solidez del control, que resulta que puede darse una consecución de falta de control, puede haber un tema de que se esté realizando algo y no esté documentado o esté parcialmente documentado o esté creando un escenario de debilidad hacia los controles. Y auditoría, tú tienes que exigir que la presencia de cumplimiento y de riesgo en estos cambios esté presente, porque no puedes permitir mañana decir, yo voy a auditar cuando pase. No, tienes que hacer presión ya para los efectos de que se pueda sostener lo que hoy día se ha logrado en la mayoría de los sujetos obligados. Unos manuales sólidos y unos manuales robustos. No los debilitemos. Para eso, entonces, toma en cuenta que debes mantener un plan de continuidad. El escenario va a cambiar, dado que las circunstancias que hoy día estamos manejando nos está llevando a una posición diferente. Por lo tanto, tienes que tener presente cómo establecer las pautas
las reglas y recomendaciones que puedan entonces permitir que tu compañía esté en la capacidad de mantenerse o reanudar sus operaciones. Recuerden que debe entonces establecer la claridad sobre los recursos. Cuando hablo de recursos, me inclino más hacia las personas, porque los aspectos tecnológicos pues van a tener siempre su adaptación inmediata, pero las personas las tenemos que cuidar de manera diferente. Hoy día debes analizar cómo tu personal está frente a la amenaza y la exposición del contagio en el momento en que nos digan pueden reanudar, de qué manera nos los van a dar, porque en esa medida te toca hacer ajustes a sabiendas de el proceso de contingencia, cómo va a hacer que cada este personal vaya a tener uno que hace y uno que vigila, verifica o adopta un proceso o un verbo correspondiente al control. Recordando, del recurso de los procesos, alguien tiene que hacer, alguien tiene que vigilar. Si nos vamos a la parte de prevención, uno te dice, alguien identifica, alguien verifica y alguien tiene que vigilar o validar que lo que se hizo está bien. O sea que siempre debes recordar que en tus recursos debes procurar que los verbos de control estén presentes para que haya una consecución lógica hacia los procesos. Pero atendiendo las circunstancias de lo que representa este problema de la pandemia y que mañana será un virus más, pero es un virus que afecta enormemente la salud, tienes que recordar que frente a un escenario de problemas de salud en este tema del coronavirus, vas a tener ausencia de personal y por lo tanto tienes que buscar un tema para los efectos de contagio. En el momento que ya estás claro de eso y reconoces las vulnerabilidades como empresa, porque también tienes que ver cómo estabas antes y cómo está ahora y consecuentemente cuáles son tus vulnerabilidades, debes diseñar estrategias adecuadas a siempre tener presente los controles. Los recursos que permitan la recuperación y consecuentemente tener un tipo de seguimiento hacia los procesos críticos que te permita entonces mantener claramente lo que representa el tema del riesgo del contagio. Fíjense que cuando entramos en la materia, nosotros vemos muchas observaciones, muchos escenarios, y quiero terminar haciéndoles un tipo de recapitulación de lo que esto representa, porque la idea del conversatorio no es agotarlos con mucha información, ni tampoco decirles cosas que no sepan, siempre es recordándoles los aspectos que frente a la coyuntura podemos de estar dejando por alto o podemos dejar de hacerlo, y tenemos entonces que considerar que hay que tener el inventario de los recursos que soportan cada proceso. Esto es un tema en el que recursos humanos tiene que participar, tiene que tener un tema de identificación de ese recurso, dónde vive, con quién vive, cuáles son las características de riesgo de esas personas, riesgo de salud que ya puedan tener por algún tipo de afectación, llámese cáncer, llámese algún tipo de tema de debilidad física, lo que fuese, porque esas personas frente a un escenario de contagio van a ser mucho más débiles para los efectos de tu estructura. Por lo tanto, tienes que saber manejar el recurso, poder adaptar el recurso, poder ubicar el recurso dentro de los procesos. Recuerda que esto es una manifestación de salud más agravante de la que hemos visto en periodos anteriores. Hay que controlar cada proceso. Para ello, entonces, identificando recursos, vas a buscar cómo ese recurso ejerce el control y siempre tienes que recordar cómo vas a hacer la sucesión de las personas en los procesos, en sucursales o en tus diferentes
unidades de lo que es tu estructura organizacional. No me refiero a sucesión de reemplazo total, sino sucesión de reemplazo coyuntural, porque recuerda que esto va a tener un tema de que el que se afecta tiene un par de días en que va a estar incapacitado, esperando que cuando se dé la vacuna, pues esto pueda cambiar. Pero recuerden que la vacuna siempre nos la están peloteando para un año. Ya llevo escuchando un año y medio desde el mes de enero. Esto quiere decir que esperemos que el 2021 tengamos una visión de vacuna diferente. Siempre tenemos que recordar que en esta materia la capacitación debe ser parte de. No podemos permitirnos que las personas estén cambiándose, moviéndose, tomando decisiones sin recordar lo que es la capacitación. Siempre tenemos que hacer lo que nos enseñaron nuestros padres. Siempre que salíamos nos decían, ten cuidado con esto, no hagas esto, ten presente esto, aquí tiene que ser cumplimiento, riesgo y auditoría, el que estén señalándole a las personas de negocio frente a las capacitaciones, cuáles son las cosas que pueden verse afectadas, cuáles son las cosas que tienen que tener presente en cada decisión de cambio. Y una de las cosas, díganles a las autoridades internas de su compañía que no tomen decisiones que puedan mañana calificarse como misión de control, que tengan cuidado con eso. Recordamos que estamos en una coyuntura, pero siempre tenemos que tomar decisiones tomando como parte fundamental de esto que la omisión de un control mañana puede ser calificado como un delito. Pese a que lo estés haciendo en una coyuntura, tienes que saber la presencia del control hoy día para qué es. Y si mañana o ahora estás decidido a cambiarlo, tienes que hacerlo con un tipo de protocolo adecuado para que no se pueda prever mañana que fue un escenario que permitió algo. Recuerden que el mañana va a existir. Mañana, si sucede algo, la fiscalía te puede decir, pero qué pena, esto no quiere decir que usted podía permitir que se diera un delito. Entonces, tengan presente eso. Y de ahí entonces quedo abierto a poder atenderles en cualquier tipo de pregunta que puedan tener frente a esto y siempre agradeciéndoles el tiempo que han permitido que nosotros podamos estar con ustedes. Bianca. Sí, bueno, mira, me han enviado dos preguntas. Una es, ¿la superintendencia esperará el cierre de brechas de auditorías a los tiempos que le indique en mi plan de acción o tendrá flexibilidad? Fíjense, es una pregunta interesante. Yo creo que la flexibilidad va a estar presente porque depende del hallazgo. Si el hallazgo requiere la presencia de personal, de proveedores o de algún tipo de circunstancia que amerite unos escenarios dentro de la misma institución, pues tendrá que darte la oportunidad de lo que es una fecha posterior. Porque las circunstancias de lo que involucra poder hacer un tipo de replanteamiento mejor de un hallazgo dependerá del tipo de hallazgo, pero yo preveo que tiene que darte una oportunidad. Bianca. La segunda pregunta era, frente a las reducciones de ingresos, ¿cree usted que llegó la hora de que las instituciones y empresas íntegras contribuyan al fortalecimiento de la productividad de servicios y productos, entre ellos dentro del país, en miras de salir de los efectos económicos de la pandemia? Bueno, fíjense que hoy día he escuchado a lo que son los voceros de los gobiernos y tú te percatas que va a ir la participación sector público y privado en lo que van a ser los escenarios de cambio. Van a haber muchas cosas que van a cambiar y por supuesto la participación privada y del gobierno mancomunadamente es la que va a permitir que las economías prosperen. No puede haber una condición de actuar por separado. O sea que sí tiene que haber algo que involucra esa participación. Ok, hay una tercera pregunta que dice, considerando las medidas preventivas de contención y mitigación,
bueno, en mi opinión, inoportunas, inadecuadas y desenfocadas al problema. ¿Qué experiencias podemos capitalizar para hacer más efectivos los controles frente al lavado de dinero? Bueno, una de las cosas que creo que esto nos enseña es que los planes de contingencia deben estar considerando escenarios como este. Creo que sería muy atrevido decir que ninguno, pero voy a decirlo de manera atrevida, creo que ninguno había considerado el hecho de que íbamos a tener un escenario como esto, como un plan de continuidad de negocio. Por lo tanto, debemos incorporarlo en qué hacer en la medida en que no podamos tener un tema de atender al cliente o que cambie el modelo de negocio. Porque creo que la mayoría de los planes que teníamos era que si se derrumbaba el edificio, había inundaciones y nos íbamos para otras instalaciones a poder atender a los clientes. En este caso es, los clientes no pueden llegar, nosotros no podemos trabajar de manera conjunta, sino separada, y tenemos entonces cambiar nuestra estrategia de ventas y todo lo que involucra nuestra operativa de nuestro negocio. Entonces, la enseñanza es que todo lo que nosotros vayamos a hacer en materia de lo que son los programas de cumplimiento, establezcan cómo sería el plan de aplicar la debida diligencia, darle el seguimiento a las transacciones del cliente, entender las actualizaciones de qué manera va a ser, cuáles son los escenarios de lo que involucra la toma de decisiones y cómo involucra los comités específicos para lo que son cambios en las decisiones y responsabilidades. Bueno, hasta aquí pues no he visto más preguntas. Creo que podemos dar por finalizada la sesión. No sé si Julio te despides. Sí, bueno, reitero que nos hayan dado la oportunidad de poder nosotros compartir con ustedes algún tipo de consideraciones que tenemos. Siempre lo hacemos con la intención de ayudar a nuestros clientes y amigos en lo que es la materia de prevención. Esperamos entonces en otra oportunidad poder establecer un planteamiento más detallado de algunas de las consideraciones que hemos aquí planteado. Esperamos entonces que tengan salud, cuídense mucho y pues nos toca respetar las instrucciones de nuestras autoridades para lo que es el futuro de cada uno de nosotros. Espero verlos pronto. Saludos.